Shalom para todos, este es Talmid Rab Joshua Ben Levi, o simplemente Rabino Joshua Ben Levi de Beit Tefilá, la iniciativa para la promoción en Puerto Rico del judaísmo ético. Y en esta corta conferencia voy a tratar de dar contestación a una pregunta que ha hecho uno de mis seguidores, uno de mis suscriptores a través de Radio Israel de Puerto Rico. Y la pregunta que hace este suscriptor es la siguiente. Dice: Rabino Shalom, quisiera hacerle una pregunta. He conocido o he sabido que entre los judíos hay una cantidad significativa de judíos ateos. ¿Qué diferencia hay entre el judío ateo y el ateísmo que predican intelectuales de la talla del doctor Richard Dawkins en el Reino Unido? Bueno, quiero darle gracias a este suscriptor por contactarme y por estimar que mi contestación va a ser una diferencia positiva en su vida, siempre aclarando que mi contestación no representa la posición formal de ninguna rama del movimiento judío normativo, es simplemente mi humilde opinión. Mire, la pregunta es interesante y es válida, y la contestación un poquito complicada, pero voy a tratar de hacerla de una manera resumida. Mire, en el judaísmo, desde tiempo inmemorial, los sabios de Israel decían que lo importante no era llamarse judío y tener una creencia intelectual en Dios. No es de ese tipo de judío que los sabios de Israel, que los rabinos se preocupaban, no se preocupaban por ello. Del que ellos se preocupaban era de la persona que era un ateo en la práctica. Es decir, que si bien confesaba creer en Dios, creer en la existencia de un Dios creador del universo, vivían una vida tal que con su vida daban testimonio de que no creían que jamás iban a ser llamados a cuenta. Es decir, la palabra que se usaba es apikoros, una palabra griega que se refiere a esa persona que decía que no hay un juez en el universo, ni va a haber un juicio por las obras que ejercemos en esta vida. Así que es el ateo práctico el que preocupaba a los rabinos, y por eso se da el fenómeno de que entre los judíos hay muchos judíos que no necesariamente creen en Dios en términos intelectuales, es decir, en la imagen que se nos ha vendido de un Dios con características y atributos humanos, sino que la forma en que ellos entienden que deben vivir su fe es por medio de vivir una vida ética, una vida moral, y al final de cuentas eso es en realidad lo que importa. El judaísmo que predica Richard Dawkins es un judaísmo distinto. Primero, Richard Dawkins y sus seguidores están en contra de este Dios, pero no el mismo Dios en el que creemos los judíos. Nosotros tenemos una perspectiva de Dios totalmente distinta a cualquier otra religión, sino el Dios en el cual no cree Richard Dawkins y sus seguidores es ese Dios que es descrito como caprichoso, como impositivo, como el Dios que dice: te amo y yo soy amor y te quiero y te amo tanto que vine a la tierra a morir por tus pecados, pero si no crees en mí te voy a achicharrar, vas a arder en el infierno para siempre. Ese es el Dios en que no cree que Richard Dawkins. Tenemos que decir que de hecho nosotros los judíos tampoco creemos en ese Dios. Pero es un poquito, hay más. La persona que sigue a Richard Dawkins en realidad no está dejando de creer en un Dios. Está cambiando un Dios por otro. Está cambiando su perspectiva de este Dios tirano por otro Dios que es la tiranía de lo que yo le llamo en el idioma inglés el scientific establishment, ¿okay? Los líderes científicos. Es decir, vamos a ponerlo en términos prácticos. Mire, usted puede ser un judío y siendo judío encontrarse en la sinagoga, en un servicio judío, y puede tener la libertad de cuestionar abiertamente su creencia en Dios. Esto lo he visto. Yo he estado en un servicio donde esta dama, un servicio de Yom Kippur, de hecho, donde esta dama judía, miembro de la sinagoga, abiertamente le ha dicho: mire, le he dicho al rabino: mire, si hay un Dios, ¿por qué permitió que murieran 6 millones de judíos? O sea, usted puede como judío expresar
su falta de fe en un Dios personal, y nadie va a cuestionar su judaísmo. Esto es perfectamente normal, porque el judaísmo es más que una religión, es una aptitud, una conciencia. Lo que define al judaísmo es que en el judaísmo el judío lo cuestiona todo. Si Dios pudiese hacer hombre y aparecérsenos a nosotros los judíos y mandarnos a hacer algo o decirnos cualquier cosa, aún así nosotros lo cuestionaríamos eso que nos dijo. O sea, el judío lo cuestiona todo, no es una persona crédula. Y el problema con el ateísmo de Dawkins es que se deja de creer en el Dios creador, pero entonces hacemos de la ciencia, de los líderes científicos, ¿okay?, de la comunidad científica, un Dios. En la sinagoga usted puede cuestionar a Dios y nadie va a cuestionar su judaísmo. Pero si usted como científico o miembro de la comunidad científica o como ateo cuestiona la validez de la evolución o de alguna teoría generalmente aceptada por la ciencia, inmediatamente se burlan de usted. De hecho, si usted es un profesor, si es un científico, pueden hasta expulsarle de su comunidad, hacer la vida imposible. O sea, hay una cierta tiranía en ese ateísmo que predica Richard Dawkins. Pero es peor que esto. Mire, usted puede ser sinceramente un ateo y tener una fe ciega en la ciencia y no ha mejorado nada, porque el problema es esa fe ciega. Mire, en la Alemania nazi, la gente mataron millones de judíos porque tenían una fe ciega en una ciencia muy bien establecida. Es decir, los alemanes, el meollo de todo era que los alemanes decían, mira, la evolución es un hecho probado, es inevitable. Y obviamente nosotros, la raza aria, que somos blancos, de ojos azules y rubios, estamos más adelantados que otras razas como los judíos. Y como la evolución es selectiva, la raza más fuerte, la más noble, la más bien adaptada subsiste y la menos adaptada termina desapareciendo, pues los judíos van a desaparecer como quiera. La evolución se va a encargar de que los judíos eventualmente desaparezcan. Así que si nosotros nos deshacemos de los judíos, en realidad no estamos exterminando a nadie, simplemente estamos acelerando el proceso evolucionario, que va a suceder de todas maneras. Así que, siguiendo ciegamente esta bien establecida teoría científica, se logró, se terminó en esta abominación que fue el Holocausto. Y lo mismo pudiera decirse de Lenin, que era un ateo que vivió en la Rusia atea y mató más de 30 millones de sus conciudadanos. Lo mismo se podría decir de Mao Zedong, de muchas otras personas que eran ateos y que vivían en sociedades ateas y no se comportaron, no actuaron mucho mejor que la comunidad religiosa o aquellos líderes que sí tenían una religión. Porque el problema no es la religión, el problema es seguir ciegamente una idea, una persona, un dogma, una institución. El ser humano debe tener la libertad de cuestionarlo todo, y de hecho esa es la última libertad. Usted no me puede ofrecer libertad en este ateísmo de Richard Dawkins, libertad de la religión, ¿ve? No tienes que preocuparte del aspecto religioso, pero no puedes cuestionar esta nueva etapa en la que entras, el establishment, la ciencia, no puedes. Hay un problema. En el momento en que usted ya no puede cuestionar algo, usted ha hecho de eso una religión, un dogma, y tiene un problema. Espero que estas palabras hayan sido de provecho y que la paz sea con vosotros. Shalom Alejem.